Bien, vamos a contar hoy algunas extravagancias de ciertos filósofos de la Grecia antigua, Así que preparémonos. Dice nuestro cronista que para estos buscadores de la sabiduría, la filosofía no solo implicaba pensamientos, sistemas lógicos, sino también una forma de vivir y de morir. Bueno, Claro. Hablaremos de algunos gestos, de algunas acciones de ciertos personajes, más allá de sus sistemas filosóficos. Comencemos viendo qué sucedió con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito, uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañábamos 2 veces. En el mismo río. No, ahí no llegué. Aquel que dijo que no nos bañábamos. Heráclito se fue a vivir a las montañas como al modo de un eremita, no quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Sostenía que los hombres eran bestias irremisiblemente hipócritas, obtusos y crueles, a los cuales no valía la pena enseñarles nada. Dijo todo esto con un tono muy parecido al de Mario Mactas. Sus meditaciones están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza, que cuando estuvo terminado depositó Heráclito en el templo de Ártemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo, porque era un libro muy, muy oscuro. Ahora, bien, según dice Russell, el desprecio de Heráclito por los hombres era tal que escribió de un modo que nadie pudiera comprenderlo, y ahí el oscuro de Éfeso. Pero también sucede que el libro se fue estropeando, se fue perdiendo, se fueron perdiendo algunos fragmentos, algunos capítulos, y entonces es más difícil porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes, y resulta que el libro era así. Siempre me ha gustado esa idea. Yo he tenido 2 ideas en mi vida. La primera me la olvidé, y la segunda es que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos. Habían sido preparados así, con astucia, para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Por supuesto. Entonces preparó el libro así, el tipo, en un lugar de cuyo nombre darle. Bien, en la montaña habíamos dicho que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca nomás, En la montaña, se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, Como sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillot. El alimentarse con hierbas recolectadas al azar. Imagínense, si cualquiera de nosotros siguiera ese procedimiento, te sale a caminar por una calle cualquiera, por la calle Nuestra Señora de la Merced de Caseros, y empieza a juntar hierbas, pasto, caléndulas, hojas de paraíso, revienta caballo, bicho colorado, ortigas. Bueno, el segundo día te morís. Seguro. Te morís, porque con la ortiga te morís. Heráclito decía, nada puede interponerse entre estas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio entre los hombres. Y con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya lo habíamos advertido nosotros 2 oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso, en la montaña, porque lo hubiéramos salvado. En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa. Se le hincharon mucho. Sus tejidos, me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, no a las cosas que él tejía. Retención de líquidos. Sí, sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía, sin ir más lejos. Había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad. Eso pensó Heráclito, y entonces bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos
que según se conjetura vivían al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica, bastaba con recorrer los pies de las montañas. Bueno, le explicó Heráclito a los eruditos, a los hombres sabios, les preguntó qué debía hacer. Explicó que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de esa agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon, le aconsejaron reposo, con esa rapidez que caracteriza a los sabios, ¿no? Con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Repose. Total, si se muere, por lo menos no nos va a jorobar más. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, intentó transpirar bajo el calor del día. Transpiraba, pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol. Nadie había ordenado jamás algo semejante. Salvo el oscuro. Por suerte, ¿no? Heráclito creyó que cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios. A esto le llamaban el pensamiento. Pues bien, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Bueno, ahí tirado esperaban que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Sí. Bueno, se murió. Sí. Se murió Heráclito asfixiado. Los sirvientes lo abandonaron allí, incluso tuvieron que defender su cuerpo de los perros que se tentaron. Esta es la historia tremenda de Heráclito. Bien. Pasemos a Aristóteles. Bien. Como bien sabemos, quiso organizar antes de morir, bueno, todo lo que queremos hacer es antes de morir. No va a organizar uno nada después de muerto. Pero quiso organizar la totalidad del saber. Para eso debía trabajar sin interrupciones y comenzó por comer mientras leía. Bueno, en realidad lo que hacía era leer mientras comía, ¿no? Porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura y no la comida. Enseñaba durante las caminatas de un sitio a otro, una especie de procedimiento peripatético, claro. Pero no hijo de la falta de tiempo, o mejor dicho, sí, hijo de la falta de tiempo y no de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje que la permanencia estática en un lugar. ¿Usted qué piensa como docente, Dorio, respecto de la peripateia y de la situación estática del alumno? Estoy a favor del movimiento y ahora se ha demostrado que efectivamente la mente funciona con mucha más agilidad cuando uno está en movimiento. Así que es decir, debe el profesor pasearse con los alumnos. Sí, o las alumnas. Es mucho mejor que permanecer en un lugar fijo. Sí. ¿No? Me parece que se puede alternar incluso para cambiar un poco los estímulos. Imagínense, Jenofonte decía que lo que mejor garantizaba el aprendizaje era que los discípulos no vieran al profesor y se ponía una cortina, con lo cual fue el inventor de la radio. Pitágoras hacía eso. También, sí, El único inconveniente de la educación semoviente es la variable locación de las casas de estudio, ¿no? Claro. ¿Dónde estudiás? Y dice, bueno, yo estudio en Puan. Claro, pero empiezo a estudiar en Puan y a la tercera clase estoy en Pedro Goyena y Avenida La Plata. Bueno, así era más o menos la Facultad de Comunicación de la UBA cuando empezó. Claro. Era la plaza Era la de peripateia Callao. pura. Sí, en distintos Son mis lugares. clases De sensibles. todos modos, fíjese. lo peor me parece que es la mezcla, ¿no? Sí, el no saber, claro. Por ejemplo, el profesor se mueve y los alumnos permanecen quietos. Se pierde mucho. O a la inversa, que es lo más usual. El profesor se queda en clase, pero los alumnos se las toman. Sí, se dispersan en dirección al baño, a la sala de mapas, a los armarios, incluso van a la calle y se van a lugares con maquinitas. Bien. Pero al margen de esta discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber. Tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, 2 escribas a su disposición para dictarle y para que se fueran relevando. Se impuso pasar de un estudio a otro varias veces durante la jornada para evitar el tedio. Está bien.
Pero eso no alcanzaba para catalogar el saber general. Para reflexionar y escribir no había otro camino que reducir las horas del sueño. Y entonces inventó un aparato para robarle horas al sueño, ¿no? Se trataba de un instrumento de estímulo, era un mecanismo de despertador con el que se infligía a sí mismo tensiones que debían impedir todo sueño. Un aparato de tortura, vamos. Aristóteles creía que al sueño se le podía ganar una o dos reflexiones más cada día, ¿no? A la noche, un esclavo, sin siquiera hablarle, ¿no?, llegaba hasta la mesa de trabajo de Aristóteles, ahí estaba el tipo, y colocaba sobre la mano izquierda del sabio una bola de bronce. Ajá. Bien. En el sueño, o mejor dicho, en el suelo, justo donde caía la mano, perpendicular a la mano del sabio, había una sartén, una especie de gong. Cuando Aristóteles se dormía, la bola caía sobre la lámina de metal, producía un ruido, qué sé yo, y se despertaba Aristóteles. A la tercera vez yo lo desnuco al señor. Bueno, a la tercera vez, pero claro. La primera y la segunda le servían a Aristóteles para escribir pensamientos. Está muy bien. Bueno, dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertar, y es que había muerto. Bueno, qué triste, ¿no? ¿Qué va a hacer? Así que no pudo robarle a la muerte una última reflexión. Cuentan también que existía un mecanismo un poco más elaborado, una especie de reloj hidráulico que lanzaba esa bola u otra, vaya a saber, a una determinada hora, para sacar a Aristóteles del sueño. Un despertador. Ese era un despertador. Sí. Bueno, hablemos de Platón. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados, ¿no? Llegó a Cirenaica, Megara, Siracusa, o sea, todos lugares que no están en Egipto. Bien. Digo, seguro que después de ir a Egipto habrá ido a otros lugares. Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, sobre su arquitectura interna, sobre la liberación del alma, etc. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción, tempranamente la tenía, convicción que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. Recuérdese lo que pasó con la construcción de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben es el dodecaedro. Bueno, los pitagóricos sabían cómo construirlo, pero no se lo decían a nadie hasta que un discípulo pitagórico, un arduo alumno de Pitágoras, cuyo nombre se me escapa, parece que el tipo iba a los boliches y para hacerse pagar copetines se jactaba diciendo y contaba a todos cómo se hacía un dodecaedro, cosa que ahora ya saben todos los alumnos de sexto grado. Bueno, lo saben porque este tipo anduvo batiendo. Fue condenado primero a una especie de muerte civil, nadie le hablaba a este hombre, y al final el tipo se suicidó. Algunos dicen que finalmente esa era la única preocupación de Pitágoras, no revelar secretos. Tanto se preocupaba por no revelar secretos que casi no había contenido en esos secretos. Claro. ¿Entiende? Claro. No revelaremos secretos, finalmente no había nada que revelar. Eso suele pasar cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debía saber. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos callaban, y Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo,
y que supuestamente había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en 3 obras. Quiero decir que Filolao había escrito 3 libros. Parece que nadie los había leído ni visto. Y algunos decían que esos libros no podían existir. El griego Dionisio gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa. Platón fue a buscarlo y en la corte de Siracusa se encontró con un tipo que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. Filolao se había muerto. Sí. Y le dijeron dónde vivían los parientes. ¿Y yo? Bueno, ¿está Filolao? No, Filolao no está, qué sé yo. Pero conservamos sus recuerdos, sus escritos, y se los mostraron. Mire, son estos 3 rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no sabía bien de qué se trataba todo aquello, y empezó un regateo. Se los quiso comprar. Dionisio, el tirano, le había dado 200 talentos para que pagara. Era muchísima plata. Sí, claro. Pero los parientes de Filolao pidieron 700. Platón, enterado de que estos tipos no sabían muy bien de qué se trataban los rollos, ofreció 600 y se los llevó. Asustados incluso los familiares, porque Platón les contaba que todos los que se enteraban de los secretos pitagóricos se morían, qué sé yo. Platón medio los asustó y los tipos largaron los rollos. Está bien. Igual era mucha guita. Se desprendieron entonces de los saberes secretos del discípulo de Pitágoras. Platón se retiró de allí creyendo que por un dinero se llevaba la explicación de los misterios del universo. Pero llegó a su casa, revisó los rollos y los rollos no decían más que giladas. Y así se gastó los 600 talentos de gusto el amigo Platón. No sería el primero en gastar 700 talentos para encontrarse con que en el rollo no había más que giladas. Bueno, estas son las historias de filósofos de la antigüedad griega que hemos glosado hoy. ¿A quién quiere dedicar? Estaba pensando, Alejandro, historias? Que es tanto lo que le debemos a estos muchachos que a veces perdemos de vista todo eso. Primero, creo que al oscuro, y algunos de sus amigos que hacían chistes del estilo ¿por qué los ricos invitan a los filósofos a sus casas y no sucede esto a la inversa? Y la respuesta de estos muchachos era que los filósofos sabían que lo que querían era plata, en cambio los ricos nunca iban a saber lo que querían, porque entonces no tenía mayor sentido. No lo hemos citado lo suficiente al amigo Sócrates, que imagino la última discusión que tuvo con su mujer, no con la suya sino con la propia, fue al pie del patíbulo antes de tomar la taza de cicuta, en que ella le dijo: oh marido, no puedo soportar la idea de que te vayan a ejecutar siendo inocente. Y él la miró con desprecio y dijo: ¿y qué? ¿Preferías que fuera culpable? Esa es una respuesta de un varón que va a morir. Un marido enojado, ¿no? Un marido enojado que no le daba mucha bola. Esa es la típica discusión entre marido. Entre marido y mujer. ¿Qué? ¿Preferirías que? Etcétera. Creo que también debemos dedicarle esto a los amigos árabes, porque gracias a ellos es que se han conservado las obras de la mayoría de los filósofos griegos. Claro, en la Edad Media, mientras estos rollos se destruían, en Siria se almacenaban este tipo de cosas. Y en general, el peor daño que nos han hecho los griegos, en realidad no es culpa de ellos, sino de quienes los tomaron tan al pie de la letra que los convirtieron en dogma. Y así fue que la sabiduría de un Aristóteles se recibió a lo largo de los años tan completa como para que muchos creyeran que el ser humano se originaba en un homúnculo, que fue una de las pocas... O que la mosca tenía 4 patas. O que la mosca tenía 4 patas. Y pensaba que en estos días que corren, donde está tan degradada esta idea de la palabra, y por eso bienvenida a una cosa como esto de Tecnópolis, como el Encuentro Federal de la Palabra, habría que recordar que esa es la materia, la palabra, esa es la materia, parafraseando a Shakespeare, de que están hechas las ideas, el pensamiento y el mundo todo. Sin las palabras no hay mundo, sin palabras no hay humanidad, no hay condición humana. Y lo único posible es esa noche que también hemos conocido aquí en la patria y en tantos otros lugares, en tantos momentos realmente oscuros de la humanidad. Porque, cuando desaparecen las palabras es que se hace la noche. Cuánto mejor es esa oscuridad que seguramente disfrutaban aquellos muchachos caminando cuando la oscuridad que los cubría era la de la noche de Atenas. Y Noches de Atenas es un vals filosófico, una canción de Horacio Petorossi, dedicada secretamente a los filósofos griegos,
que va a cantar ahora mismo Carlos Gardel. Es una de las canciones más hermosas que ha cantado Gardel. Se llama Noches de Atenas. Bien, vamos a contar hoy algunas extravagancias de ciertos filósofos de la Grecia antigua, Así que preparémonos. Dice nuestro cronista que para estos buscadores de la sabiduría, la filosofía no solo implicaba pensamientos, sistemas lógicos, sino también una forma de vivir y de morir. Bueno, Claro. hablaremos de algunos gestos. Heráclito se fue a vivir a las montañas como al modo de un eremita, no quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Sostenía que los hombres eran bestias irremisiblemente hipócritas, obtusos y crueles, a los cuales no valía la pena enseñarles nada. Dijo todo esto con un tono muy parecido al de Mario Mactas. Sus meditaciones están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza, que cuando estuvo terminado depositó Heráclito en el templo de Ártemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo, porque era un libro muy, muy oscuro. Ahora, bien, según dice Russell, el desprecio de Heráclito por los hombres era tal que escribió de un modo que nadie pudiera comprenderlo, y ahí el oscuro de Éfeso. Pero también sucede que el libro se fue estropeando, se fue perdiendo, se fueron perdiendo algunos fragmentos, algunos capítulos, y entonces es más difícil porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes, y resulta que el libro era así. Siempre me ha gustado esa idea. Yo he tenido dos ideas en mi vida. La primera, de algunas acciones de ciertos personajes, más allá de sus sistemas filosóficos. Comencemos viendo qué sucedió con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito, uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañábamos 2 veces. En el mismo río. No, ahí no llegué. Aquel que dijo que no nos bañábamos.